Hola, bienvenidos a mi canal. Soy Jania Flores, estudiante de psicología, y hoy vamos a hablar de un tema que es súper interesante, el cómo se elabora un informe psicológico. Bueno, si alguna vez te has preguntado qué es lo que contiene un informe psicológico y cómo se estructuran los resultados de esas pruebas o qué significan ciertos términos, estás en el lugar correcto, ya que en este video vamos a abordar todos estos puntos. Explicaré de forma sencilla cada parte del informe para que puedan entender o identificar las razones por las cuales se utilizan. Bueno, comencemos. Primero tenemos que entender o identificar qué es lo que significa un informe de evaluación psicológica. Bueno, un informe psicológico es aquel documento profesional elaborado por un psicólogo en el que se recogen y analizan aquellos datos obtenidos durante una evaluación psicológica. Este informe tiene un objetivo, el cual es proporcionar un análisis detallado del funcionamiento cognitivo, emocional, conductual y social de una persona. Todo esto con el fin de ayudar a la comprensión de su situación psicológica y facilitar la toma de decisiones en ciertos ámbitos como pueden ser de la salud, la educación, el trabajo o bien en cuestiones jurídicas como pueden ser en el derecho. Bueno, ¿cuál es la importancia de un informe psicológico? Hay ciertos criterios que nos indican la gran importancia que tiene el elaborar un informe psicológico. Dentro de ellos está para el diagnóstico y tratamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que un informe psicológico es de vital importancia para poder ayudar a los profesionales de la salud a entender mejor la situación de los pacientes y a planificar un tratamiento adecuado dependiendo de la situación o el caso que se requiera. Después tenemos lo que es la toma de decisiones. Esto va más relacionado a lo que es el ámbito educativo, laboral o legal, ya que el informe psicológico puede ser esencial para la toma de decisiones informadas sobre una persona. En cuanto a la orientación y el seguimiento, los informes sirven como base para futuras intervenciones y permiten hacer un seguimiento de los avances o cambios de una persona. En cuanto a la documentación oficial, un informe psicológico bien elaborado puede ser utilizado como un documento oficial en diferentes contextos, como pueden ser para un empleo o tribunales, entre otros tipos de situaciones. De aquí, de acuerdo a todos estos puntos, nos podemos dar cuenta que el realizar un informe psicológico bien estructurado puede ser de vital ayuda para poder identificar diferentes tipos de situaciones. ¿Cómo se redacta un informe psicológico? Esto hay que tomarlo siempre en cuenta, ya que es importante el poder realizarlo con claridad y precisión. Esto se da de la siguiente manera. El informe debe de ser claro y objetivo y estar redactado de una manera profesional. Debemos evitar ambigüedades o juicios de valor sin fundamento. Es decir, al momento de redactar el informe psicológico, este debe de ser claro y preciso. Igual forma, con un valor o de forma profesional, utilizando así lo que es la confidencialidad, ya que es de vital importancia. Un aspecto fundamental del informe es que debe de respetar la confidencialidad de la persona evaluada, o bien al menos que haya un consentimiento explícito para compartir la información o sea requerido por la ley. Esto va a depender de las situaciones, pero siempre es importante redactar un informe psicológico con confidencialidad. Esto debido al código ético que nos marcan. Un lenguaje accesible. El lenguaje accesible se debe de utilizar al redactar un informe psicológico. Aunque se trata de un informe técnico, el lenguaje debe de ser accesible y comprensible para quien lo lea, ya sea para otro profesional o para la persona evaluada. Bueno, en cuanto a los tipos de informes psicológicos encontramos diversos, pero aquí yo resalto los más importantes. Bueno, el primero es el informe diagnóstico.
que, como anteriormente se mencionó, este se utiliza para identificar si una persona padece de algún trastorno psicológico o alguna condición específica, como por ejemplo ansiedad, depresión o algún trastorno de personalidad. En cuanto a un informe de evaluación neuropsicológico, incluye pruebas de memoria, atención, funciones ejecutivas, etc. Todo esto para evaluar impactos en los daños cerebrales o si existe alguna condición neurológica. El informe de intervención o terapia se elabora para documentar los avances o cambios de una persona durante un proceso terapéutico. Es decir, una persona que ya ha asistido o que está en proceso terapéutico, se tiene que elaborar un informe para poder redactar o identificar todos esos cambios o evoluciones que ha tenido a lo largo de ese proceso terapéutico. Y bien, estos serían algunos tipos de los informes psicológicos. Componentes principales de un informe psicológico. Es de vital importancia tomar en cuenta los datos personales de la persona, ya que son la ficha de identificación de nuestro informe psicológico en el que vamos a elaborar. Bueno, lo que tenemos que agregar es el nombre completo de la persona, su edad, la fecha de evaluación en la que se realiza y el motivo de consulta. Este motivo de consulta se debe de describir qué ha llevado a la persona a someterse a una evaluación. Por ejemplo, si ha presentado problemas de conducta, dificultades emocionales o alguna evaluación de las competencias, entre otras. Es aquí donde se debe recalcar y especificar el motivo de consulta. Los antecedentes. Dentro de un informe psicológico, la historia personal y familiar es importante, ya que nos habla acerca del contexto familiar, escolar, laboral y social en la que está inmersa esta persona evaluada. La historia clínica o médica. Aquí, en caso de que se disponga de algunos detalles sobre las condiciones médicas o psicológicas previas, se deben de anexar como parte de los antecedentes. El objetivo de la evaluación. Se debe aclarar el propósito de la evaluación. Por ejemplo, si es algún diagnóstico de un trastorno o de alguna orientación educativa en todo caso, si es para selección de personal, etc. El motivo de consulta o evaluación. Aquí se describe el motivo por el cual la persona ha solicitado la evaluación psicológica. Puede tratarse de una demanda por parte del propio paciente, de un tercero, como padres o tutores en el caso de menores, o de una institución. El motivo por el que el paciente va a psicoterapia no tiene que ser el origen real de su problema de salud mental, en caso de que lo tenga. Esta sección debe de ser clara y concisa. Aquí anexo algún ejemplo de lo que puede agregarse en el motivo de consulta o evaluación. El paciente acude a consulta por síntomas de ansiedad generalizada que él mismo refiere, tras haber experimentado episodios de estrés en el ámbito laboral. Este puede ser algún ejemplo de lo que se puede redactar en el área de motivo de consulta o evaluación. Las pruebas y técnicas utilizadas. Esta sección es útil para evitar duplicidades entre profesionales de la psicología o de la salud mental, o incluso si el paciente vuelve a terapia después de mucho tiempo y el psicólogo no se acuerda de las sesiones anteriores. Es por ello que el registrar todas estas pruebas y técnicas utilizadas es sumamente importante. En esta parte del informe se van a detallar las herramientas psicológicas que se han empleado para la evaluación. Estos pueden incluir test psicológicos, entrevistas clínicas, cuestionarios o bien observaciones conductuales. Es importante señalar tanto las pruebas administradas como las versiones y características de las mismas. Por ejemplo, pruebas utilizadas, inventario de depresión de Beck. Y aquí se especifica cuál. Cuestionario de ansiedad del estado o rasgo. Y una entrevista clínica estructurada. Esas, por ejemplo, son algunas pruebas y técnicas utilizadas que se podrían agregar en un informe psicológico, de acuerdo al paciente y al tema a tratar, claro. Los resultados.
Los resultados son una de las partes más importantes de un informe, ya que aquí se reflejan los datos obtenidos a través de todas esas pruebas antes aplicadas. En psicología se debe recalcar que no hay resultados definitivos, ya que las personas están cambiando constantemente y más bien son conclusiones transitorias y sujetas a revisiones. Por ejemplo, como antes lo mencionaba, una persona que está asistiendo a terapia psicológica se puede hacer un informe psicológico de seguimiento, es decir, qué avance ha tenido o qué cambios se han presentado a partir de que comenzó a asistir a terapia. Es por ello que se vuelve a resaltar que los resultados no son definitivos y que están en constante cambio. Es crucial que estos resultados se presenten de manera objetiva y comprensible, sin interpretaciones subjetivas ni valoraciones éticas. Los psicólogos deben de ser capaces de convertir la información obtenida en datos cuantitativos y cualitativos que reflejen el estado del paciente. Por ejemplo, si a algún paciente se le aplicó alguna prueba de depresión, se debe especificar: el paciente obtiene una puntuación de 28 en el inventario de depresión, lo cual indica un nivel moderado de depresión. Aquí, en la puntuación, es donde se hace una información de los datos cuantitativos, y en cuanto a lo cualitativo, se refiere al inventario que se utilizó o la técnica, la prueba utilizada para este tipo de paciente. Es aquí donde se debe especificar en el área de los resultados, en este apartado. Ahora bien, la interpretación de los resultados. En esta sección, el psicólogo debe de ofrecer una interpretación de los resultados obtenidos y cómo se relacionan con el motivo de consulta o de evaluación. La interpretación debe basarse en los criterios diagnósticos claros, es decir, como los que aporta el manual de DSM-5, ya que está apoyada en una evidencia obtenida durante la evaluación. Un ejemplo: a partir de los resultados obtenidos de las pruebas administradas y la entrevista clínica, se confirma la presencia de un trastorno de ansiedad generalizada, probablemente desencadenado por factores estresantes, como el entorno laboral. Aquí es un ejemplo de lo que son las interpretaciones y resultados. Todo esto en base a la entrevista clínica y las pruebas administradas, de acuerdo al paciente. Este sería un ejemplo de cómo se puede realizar la interpretación de resultados en base a las pruebas administradas o las técnicas utilizadas. Todo esto va a variar de acuerdo al objetivo y al contexto en el que se realiza el informe. Dentro de las conclusiones, en este apartado el psicólogo va a resumir de manera clara las conclusiones extraídas a través de todo este proceso de evaluación. No se debe incluir información nueva, sino ofrecer una síntesis de lo expuesto en todas las secciones anteriores, para reflejar qué es lo más importante de toda la información recopilada y analizada. Es fundamental que las conclusiones sean concretas y directas, sin ambigüedades. Ves un ejemplo aquí. El paciente presenta un cuadro de ansiedad generalizada, moderada y síntomas de depresión relacionados con el ámbito laboral. Se recomienda iniciar un proceso de psicoterapia cognitivo-conductual para abordar el manejo de la ansiedad y los síntomas depresivos. De esta manera puede ser una opción o alguna alternativa para poder realizar las conclusiones de acuerdo a todos los apartados anteriores, para poder sintetizar de manera concreta y directa el informe psicológico que se realizó. Recomendaciones, un apartado de vital importancia. Aquí las recomendaciones evidentemente van a estar basadas en los resultados y la interpretación anteriormente ya realizada. Esas recomendaciones o sugerencias pueden incluir sugerencias de tratamiento psicológico o la derivación a otros profesionales de salud, como puede aplicar en el caso de psiquiatras si es necesario el uso de algún medicamento, o recomendaciones para el entorno familiar o laboral del paciente. Estas recomendaciones se agregan dependiendo del caso o la situación en la que se haya presentado la elaboración del informe psicológico. Como anteriormente lo habíamos mencionado, puede realizarse un informe psicológico para algún diagnóstico clínico. En ese caso, si aplica, se puede derivar a algún profesional de salud, como puede ser el psiquiatra. En algún entorno familiar,
en dado caso de que el paciente haya llegado con ciertos problemas de conducta o problemas familiares o laboral del paciente, como bien puede ser para la selección del personal o conflictos entre el ambiente laboral. Un ejemplo de alguna recomendación es el siguiente. Se recomienda la terapia cognitivo-conductual para la gestión de la ansiedad y depresión. Además, se sugiere la evaluación por parte de un psiquiatra para valorar la necesidad de un tratamiento farmacológico complementario. Se recomienda evitar el exceso de cargas laborales durante el proceso de intervención. Bueno, este es un ejemplo de alguna recomendación que se puede realizar, en este caso para una persona que presenta ansiedad y depresión. Y como conclusión, para cerrar este tema de los informes psicológicos, quiero comentar que es de vital importancia realizar un informe psicológico, ya que radica en varios aspectos fundamentales, tanto para el profesional de la salud mental como para el mismo paciente o persona que solicita este tipo de informe, ya sea una institución, un familiar o alguna empresa. Este documento tiene un valor crucial dentro del proceso de diagnóstico, intervención y seguimiento de los procesos psicológicos emocionales, ya que va a depender de esto la intervención y el diagnóstico de acuerdo a las técnicas o pruebas utilizadas para esta persona. En base a ello se va a poder dar seguimiento a todo este tipo de situaciones que se presenten o bien ciertos trastornos para que se pueda dar algún seguimiento. Y bien, con esto concluyo este video. Espero que les haya sido de gran utilidad y gracias.